La palabra del Señor en Efesios, el capítulo 1, a partir del versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Que sea el Señor alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para comprender, comprobar su riqueza, su grandeza, su magnanimidad. Y que sea el Señor ayudándonos a vivir una vida de obediencia. Amén. Hoy vamos a ir terminando este estudio que hemos hecho del libro de Filipenses capítulo. Muy bien, ya hemos meditado en estos hermosos versículos. ¿Recuerdan en el versículo 5, 2:5 que nos decía el Señor a través del apóstol Pablo? Que debemos tener, ¿qué cosa? El sentir de Jesucristo. Que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. Y el versículo 6 nos dice una parte de ese sentir. ¿Qué es lo que debemos sentir? El cual, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Y en el versículo 7 que nos dice, sino que se despojó a sí mismo. El Señor no se aferró a ser Dios para dejar de hacer lo que tenía que hacer. Ya nuestros hermanos nos han hablado, nos hemos cantado sobre la obra de Cristo. Estos días de Semana Santa hemos estado recordando la humillación de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Pero todo eso tenía que ser así. Así estaba escrito, era la única forma en que nosotros podríamos ser salvos. Pero esta obediencia, dice el versículo 8, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y este es el sentir que también debemos tener, ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Y es lo que más nos cuesta. Podemos ser obedientes en las cosas fáciles. Tengo que ir los domingos a la iglesia. Ahí estoy. Pero tienes que vivir una vida santa conforme al Señor te pide. Ay, pues voy a ver que sí y que no. La palabra de Dios dice que Jesús se hizo obediente aún en lo más difícil. El dolor del Señor era terrible, su aflicción en la carne era terrible, pero su aflicción del alma y el espíritu eran tan fuertes que sus últimas palabras fueron: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La soledad que él sentía en ese momento fue intensa. Pero no fue ese momento nada más, sino que en el huerto del Getsemaní él sabía lo que iba a vivir. Él sabía los látigos que iba a recibir, la traición de sus discípulos. Él sabía los escupitazos, los insultos, la cruz, los clavos. Él ya sabía todo eso. Pero se hizo obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Tengamos este sentir que hubo en Jesucristo. Lastimosamente a veces buscamos de Dios mucho que nos bendiga, que nos bendiga y que nos bendiga. Señor, 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 Señor. Y no está mal porque Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Señor. Somos siervos del Altísimo. Y el versículo 9 dice, por esto, dice, es obediencia. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo sobre todas las cosas y les dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dale fuertes palmas para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Hoy vamos a culminar justamente hablando de la exaltación de Cristo.
Y hay 4 fases en la exaltación de Cristo. Vamos a ir mirándola. La primera es un poquito más larga. 3 de ellas ya se han cumplido y estamos esperando la 4ª fase. ¿Cuáles van a ser? Cada una de estas fases representan al Señor en uno de sus aspectos como Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera fase de su exaltación es su resurrección. La primera fase de su exaltación es su resurrección. Si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería todo lo que nosotros hacemos. Pero el Señor fue resucitado. Mateo 28, 5, 6, en especial el versículo 6, vamos a leerlo desde el versículo 5, Mateo 28, 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y en el versículo 6 que dice, no está aquí, pues ha resucitado. Ese es el primer punto de la exaltación del Señor y es lastimoso que algunos dicen es mentira, Jesús no resucitó. La palabra de Dios nos dice que cuando los soldados corrieron a informar sobre la resurrección de Cristo, les pagaron para que dijeran que eso era mentira, que los discípulos habían venido de noche y se habían robado el cuerpo. Pero la semana pasada terminamos leyendo cuando todavía estaba muy oscuro y las mujeres fueron al sepulcro y vino un ángel. ¿Y qué hizo el ángel? Movió la piedra. Los soldados vieron al ángel mover la piedra y el ángel le dijo, aquí no está, él ha resucitado. Vimos el día viernes en la representación una escena tan importante cuando se levantan testigos para tergiversar el mensaje de Cristo y usarlo para poder crucificar. Y es que eso hay mucho hoy en día en el mundo. Satanás obra en corazones dolidos, en corazones enojados, para levantarse contra Cristo y contra su iglesia. Y una de las cosas que se dicen es, Jesucristo no resucitó. Eso es mentira, eso es un cuento. Y justamente en la iglesia de Corinto hubo algo similar y Pablo nos remece y nos dice, ¿qué pasaría si nosotros creyésemos que Jesucristo no hubiera resucitado? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. 1 Corintios 15, 12 al 19 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Miren, le está hablando Pablo a hermanos o miembros de la iglesia de Corinto. Pablo no le está hablando a gente que no conoce a Cristo. Le está diciendo, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de muertos, dice el versículo 13, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra esperanza en la resurrección. Y Pablo termina diciendo, seríamos los más dignos de lástima. Pero así no fue. Cristo resucitó, ¿verdad?
Este capítulo 15 de Primera de Corintios, léanlo, es muy bonito. Más adelante vamos a ver cómo Pablo a estos que no creen en la resurrección les va a hablar de algo hermoso que implica la resurrección y que se la van a perder por no creer en un evangelio completo. Hermanos, hoy en día se habla de iglesias en las que Dios tuvo esposa. No sé de dónde salió eso, tergiversación de la palabra. Iglesias donde el Espíritu es como la electricidad, pero no es Dios. Iglesias donde Jesucristo fue un profeta más, pero no es Dios. Tengamos cuidado con eso. Entonces, vamos a centrarnos en la palabra. Por eso les decía en Filipenses 1, hacia adelante desde el 17, que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento, no por mis palabras, sino por la misma palabra. Porque si nosotros dejamos de creer en la resurrección de Cristo, vano es todo aquello que nosotros hacemos. No hay salvación. Y lo vamos a ir mirando. Pero nosotros creemos que Jesucristo resucitó. Amén. Esto lo vamos a encontrar algunas evidencias. Lucas 24, 39, 40. ¿Qué dice Lucas 24, 39, 40? Algunas evidencias de Jesucristo resucitado y cómo era Jesús al resucitar. Lucas 24, 39, 40. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, les dijo a sus discípulos. Palpad, palpad es tocad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los... Jesucristo se apareció a sus discípulos y a más de 500 personas. Y cuando se aparece, les dice, toca, palpa, hueso, aquí hay carne. Un espíritu no es así. Jesucristo resucitó. Algunos dicen que es un fantasma. Jesucristo resucitó y Él mismo dijo, toquen mi carne, toquen mis huesos. Inclusive Jesús comió. Lucas 41 al 43, Lucas 24. Esta es una de las veces en que Jesucristo pidió comida o recibió comida, pero hay más versículos sobre esto. Lucas 24, 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿quién les dijo esto? Jesús, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesucristo al resucitar, este cuerpo que él tenía fue transformado, pero seguía siendo cuerpo, alma y espíritu. No era solo una almita que andaba vagando por ahí. Tenía cuerpo y comió. Esto también va a ser con nosotros cuando resucitemos. Lo vamos a ver en un poco más adelante. Pero la Biblia dice que así como Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos para vida eterna. Cuando Jesucristo resucitó, se quedaron las huellas de los clavos y del costado. Se quedaron, ¿por qué? No porque el Señor no pudiera transformar, sino para que haya evidencia de que era Él. Le dijo, Tomás, mete tus dedos aquí en el hueco, para que quede evidencia. Pero ese cuerpo ya no era un cuerpo doliente, ya no era un cuerpo sufriente, era un cuerpo transformado. Y esa es la esperanza que también tenemos nosotros. Si usted mira en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué cosa? Semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Ese momento aún no ha llegado, pero ya va a llegar prontito. Y dice, seremos semejantes a Él. Pero una característica más de Jesús cuando resucitó es que las leyes naturales las vencía totalmente. Más que vencerlas, Él se imponía. Juan 20, 19. ¿Qué pasa aquí con Jesús que ha resucitado? Dice Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, la noche del mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Todo estaba cerrado, ventanas, puertas, todo cerrado, y ahí estaban los discípulos reunidos, y de repente aparece Jesús y les dice, paz a vosotros. Era un Cristo resucitado de carne y hueso que comía, pero en el poder de Dios iba de un lugar a otro, no había problema, no había limitación física, porque Él ya estaba resucitado. Gloria al Señor por esto. Nos gozamos en el Señor porque Él es bueno en gran manera. Y así como el Señor nos está mostrando en su palabra cómo fue su cuerpo en la resurrección, no solamente debemos ver esto, sino cuáles son las bendiciones, los efectos de su resurrección. Algo que nosotros vamos a mirar en Romanos 4:25. Veamos Romanos 4:25, por favor. ¿Qué es lo que hemos recibido a partir de su resurrección? Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra... ¿Qué es esto de la justificación? Dice, fue entregado por nuestras transgresiones. Una transgresión es una falta grave, un delito, un pecado contra Dios. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuándo envía usted una justificación a sus hijos en el colegio? Espero que solo cuando hayan faltado, no cuando no hizo la tarea. Es la peor de las justificaciones que nos llegan a los profesores. Miss, disculpe que mi hijito no hizo la tarea porque ayer nos fuimos al cumpleaños de la abuelita y llegamos muy tarde. ¡Oh! Los profesores nos queremos morir. ¿Qué justificación es esa? Otra cosa es que diga, disculpe, Miss, mi hijo no asistió porque estuvo bastante mal, pero yo voy a hacer que se ponga al día. Esa, bueno, ¿no? Pero esa de no hizo la tarea porque nos fuimos al cumpleaños de fulano o sutana, jamás de los jamases, ¿ah? Si van a salir a alguna actividad, primero se cumple la tarea y luego van a la actividad. ¿Amén? Justificar es ponerse delante de alguien para cubrirlo en su falta, para cubrirlo en su error. Y buscar que esa persona no cargue una consecuencia, no cargue un castigo. Gloria a Dios. ¿Quién se puso delante de nosotros y pagó nuestras culpas? Jesucristo. El libro de Gálatas que estamos estudiando los días miércoles nos dice que en la cruz se clavó todas nuestras transgresiones juntamente con Cristo. Él cargó todo nuestro dolor, todo nuestro pecado, toda nuestra traición, todas nuestras transgresiones. Él la cargó en la cruz. Y si tú vienes a Cristo, el Señor te justifica delante de Dios Padre. Porque nosotros como pecadores no podemos presentarnos ante Dios Padre. Isaías dice que el pecado ha hecho una división entre el hombre y Dios, por lo cual Dios no escucha al hombre pecador. Pero el puente que se estableció entre Dios Padre y nosotros es Jesucristo. Él se presenta delante de Dios y nos ha justificado una vez y para siempre. Aun cuando Satanás viene a juzgarte, viene a recordarte tu pasado, cuando Satanás te dice, mira tú cómo eras, no vas a cambiar, ¿qué te va a amar Dios? Mira tú cómo eras, tú agárrate de Jesucristo y esta palabra. Él, Jesús, ya fue entregado por mi transgresión y ha sido resucitado para mi justificación. No le creas esas mentiras a Satanás, ni tú tampoco te metas esas mentiras en tu cabeza. Si tú has creído en Jesucristo y te esfuerzas por vivir cada día delante de Él, has creído en Jesucristo, Él está delante de ti justificándote. Sí, ahora. Pero más adelante también vamos a ver cómo el Señor nos pide una vida de obediencia. Asistan los miércoles.
Mire la transmisión, ahí ampliamos más de esto. Romanos 8:11. ¿Qué dice el Señor? Esto es hermoso. Esta es una promesa hermosa que personalmente llena mi corazón y me da mucha esperanza y fortaleza. Dice el Señor en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién es el espíritu que levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. No es que existan diferentes tipos de espíritus, hay uno, el Espíritu Santo. ¿Y dónde vive el Espíritu Santo? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. El Espíritu Santo no vive en estas paredes, aquí dentro, no, Él vive acá dentro. Cuando usted hizo su oración de fe, se arrepintió de todo su corazón, reconoció que era un pecador delante de Jesús y le dijo, perdóname, Señor, lávame, límpiame. El Espíritu Santo vino a vivir a usted porque dio vida a su espíritu que estaba muerto y empezó a vivir en usted. Usted no necesita decir, ven, Espíritu, ven, porque Él ya está aquí. Por eso Él sabe cuando usted sale de aquí y se va afuera, usted no le puede engañar a Dios, porque aun cuando está en su pensamiento el pecar, Él ya lo sabe. Pero le redarguye, le mueve, no vayas por aquí, no vayas por allá, pero a veces nosotros nos hemos vuelto tercos y hacemos nuestro camino y tenemos al Espíritu Santo relegado. Y poco a poco vamos apagando, apagando, apagando. Y el Espíritu nos anhela celosamente, pero ya no escuchamos, ya no entendemos, porque estamos más embebidos nosotros en nuestras propias conductas, en nuestra propia forma de vivir. El Espíritu Santo dice aquí, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta que no puede más, cuando usted se siente enfermo, cuando usted sienta que le está fallando al Señor, diga, Espíritu Santo, usted que dio vida a Jesús entre los muertos, vivifíqueme a mí. Deme fuerza, Señor, estoy débil, estoy enfermo, estoy cansado, siento que ya no puedo, vivifícame porque Él vive dentro de usted, Él está en usted, amén, ¿lo cree así, hermano? Entonces viva esa palabra. Pero no solamente nos da vida en el día a día, sino que nos da la garantía de la resurrección. Segunda de Corintios 4:14. ¿Qué dice 2 Corintios 4:14? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cómo es eso de que nos resucitará? Vayamos otra vez a 1 de Corintios 15. Vamos a 1 de Corintios 15, versículo 42. Hace un momento leímos 1 de Corintios 15, donde Pablo les decía a algunos, hay algunos entre nosotros que dicen que Jesucristo no resucitó. Así comenzamos leyendo 1 de Corintios 15. Y él decía, si estás pensando que Cristo no resucitó, vana es tu fe, vana es tu esperanza, vano es tu evangelio. Pero ahora te va a decir el efecto, ¿qué hace Jesucristo por haber resucitado en nosotros? 1 de Corintios 15, 42 en adelante, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Cómo es eso, hermanos? Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Este cuerpo es un cuerpo mortal, ¿no? De repente las mujeres que somos más cuidadosas con la piel, ya pues yo a mis 15 años tenía una piel preciosa, me encantaba. Pero ahora que ya estoy entrando en mis años, y para qué decirles los años, no tiene sentido, ¿no? Ahora que estoy entrando en los años, caramba, uno hasta para reírse tiene que tener cuidado para que no se te marquen las líneas. Porque este cuerpo, esta naturaleza física se desgasta.
De repente esos varones atletas, deportivos, que salían, jugaban horas y trabajar y eran fortachones, ahora, ay, mis huesos, mis rodillas, dice, me he estado jugando un ratito y siento que ya no me puedo levantar. Es el cuerpo que se desgasta. Es este cuerpo que cuando va a llegar a cierta edad, los órganos dejarán de funcionar bien, el cerebro dejará de funcionar bien. Es el cuerpo corruptible. Otro lado de la corrupción es la naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios dice que nosotros hemos heredado de Adán, y eso lo miramos desde la primera ocasión que analizamos Filipenses, hemos heredado de Adán el pecado, que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Pablo decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago, y lo malo que quiero hacer, eso hago. Naturaleza pecaminosa. El Señor dice que este cuerpo corrupto, que se desgasta, que cuando tú no te sometes al Espíritu de Dios, es tu carne la que te jala al pecado, este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción. Será transformado. Miren, esta palabra es hermosa. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Usted tiene una naturaleza pecaminosa que lo avergüenza, que recuerda a usted cosas que ha hecho y le avergüenza. Pero el Señor dice que esta deshonra resucitará en gloria. El Señor levantará su cabeza. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. He aquí os digo un misterio, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué cosa? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos. ¿En qué momento será esta transformación? El Espíritu Santo hoy en nosotros hace una obra de santificación, ¿ya? Anótese en los cursos de discipulado, ahí se les enseña justificación, regeneración, santificación, en toda una lección ahí para que les expliquen con paciencia. Y si no lo está haciendo, le dejo con el gustito, entre a sus clases de discipulado. El Espíritu Santo, ahora que vive en nosotros, hace una obra de santificación. Nos acerca cada día a Dios y nos alejamos nosotros del pecado. Dios no me aleja del pecado. Yo tengo que renunciar al pecado. El Espíritu Santo me revela a Dios su santidad, su perfección, y yo decido alejarme de todo aquello que no es agradable a Dios. Una obra de santificación en mi vida. Pero va a llegar un momento en que seremos totalmente transformados, donde esta naturaleza corruptible de Pablo que decía lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo sí lo hago, será usted transformado. ¿En qué momento será esa transformación gloriosa? ¿En qué evento? Y acá lo dice. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué evento es este? El arrebatamiento de su iglesia. Bendito sea el Señor, más adelante lo vamos a ver. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Una vez que su cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo sea transformado, qué arruguitas, hermanos,
qué rodillita dolorida, qué columna que ya no puede levantarse, qué luchar de usted contra la naturaleza pecaminosa. Ya no, porque viviremos cuerpos transformados. Hace un momento cantábamos, puedo imaginarme estar donde tú estás. Y es que a la gloria del Padre no podemos llegar así como estamos. Tenemos que ser transformados porque el hombre no puede ver a Dios en su naturaleza pecaminosa. No puede ver a Dios. Debemos tener cuerpos transformados. Pero eso solo le sucederá a algunos. Vamos a avanzar con la palabra de Dios. Entonces, la resurrección de Jesucristo nos trae esperanza de que nosotros también resucitaremos. Y resucitaremos a una vida transformada para la vida eterna. La segunda fase de la exaltación a Cristo fue su ascensión. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Cuando ya Jesucristo terminó su obra, cuando ya el Señor Jesús, luego de haber tenido sus 3 años y meses de ministerio, su muerte en la cruz, su resurrección, estuvo todavía unos días, 40 días más con sus discípulos, llegó el momento en que tuvo que regresar a la gloria del Padre. La ascensión de Jesucristo, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esta es una pregunta muy interesante porque nosotros siempre queremos saberlo todo. Por ejemplo, a mí me encanta saber y en la esperanza del Señor que un día este cuerpo mortal será transformado. Solamente quiero saber, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo será eso? Y eso también se aplica a la respuesta de Jesús. No te toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso solo lo sabe Dios. Nosotros tenemos que esperar. Versículo 8. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué poder está hablando aquí el Señor? Del Espíritu. Es el poder de Dios. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Para qué recibiréis para qué habitará el Señor en ti? Para que tú te sientas reconocido y glorificado, nunca busque eso. Recuerde Filipenses 2:5, tengamos el sentir que hubo también en Jesucristo. No busquemos nuestra gloria, no busquemos nuestra exaltación. Recibiréis poder, el Espíritu Santo habitará en ti, morará en ti, para ser testigo. Para ser testigo, dice allí bien claro, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo terminó su tarea aquí. Jesucristo terminó su tarea aquí. ¿Y a quién envió para continuar la obra? ¿Quién dijo que iba a venir? El Espíritu Santo. Pero Él se fue. El Señor Jesucristo ya no está en cuerpo físico acá, como lo estuvo con sus discípulos. Qué hermoso, ¿no? Pero uno puede decir qué hermoso, pero entre los 12 había un Judas. Y Judas vio todo eso. La dureza del corazón. Siempre cuidémonos de eso, hermanos. Quitémonos nuestras propias ideas de lo que es Dios y sujetémonos siempre a la palabra.
Judas se hizo una idea del Mesías, y para Judas el Mesías era el libertador de la esclavitud romana. Para Judas Jesús era uno que te iba a dar riquezas, y eso le gustaba a Judas. Y viendo lo que Jesús había hecho, lo traicionó, lo vendió y no le creyó, porque en vez de arrepentirse delante del Señor, fue y se quitó la vida. Tengamos cuidado con eso. Entonces dice acá la palabra del Señor que Jesucristo terminó su ministerio y subió al cielo. El Padre lo llamó: ven, hijo mío, ya te toca. Regresó a su lugar de origen. ¿Recuerdan ustedes el libro de Juan capítulo 1? En el principio era Él, y el Verbo era, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estuvo. Y el Señor Jesús, que dejó su trono de gloria y descendió a vivir como los hombres, y el más humilde de los hombres, ahora es regresado a su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dale fuertes palmas al Señor. Y si Jesucristo ya no está aquí con nosotros físicamente, sí lo está a través del Espíritu Santo, y aún puede estar acá, porque su palabra dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí está. Ahí está. Que el que le invoca, él acude. Pero ahora está ministrándonos, hablándonos a través de su Espíritu Santo. Pero muy pronto lo veremos. Pero para verlos, este cuerpo tiene que ser, así es. El Señor, ¿dónde se encuentra en este momento físicamente hablando? Romanos 8:34. ¿Dónde está nuestro Señor ahora? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está, ¿dónde está? A la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo el Señor a la diestra de Dios? Bendito sea el Señor. Está a la diestra de Dios el que también intercede por allí donde tú te sientes débil. ¿Quién está intercediendo por ti? Cuando tú le fallas al Señor, ¿quién está intercediendo por ti? Cuando tú tienes necesidad que aún ni siquiera tu boca expresa, pero está en lo profundo de tu corazón, ¿quién está intercediendo por ti? Él está allí a la diestra de Dios Padre. Señor, mi vida yo di por Él, mi vida yo di por ella. Cuando Satanás viene a acusarnos, ¿quién está intercediendo por nosotros? Agárrese de eso, hermanos. Esa es nuestra bendición. Eso es lo que nosotros tenemos, no por nada que hayamos hecho, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Eso es puro regalo de Dios. Primera de Pedro 3:22. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:22? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Señor, está a la diestra del Padre, y a Él se sujeta todo principado, a Él se sujeta toda potestad, todo ángel se sujeta al Señor. Cuando usted ore, no le ore a un ángel, no le ore a una imagen, vaya de frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene autoridad sobre todo e intercede por usted. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Es una pena, el día de ayer escuchaba una canción, dicen cristiana, en la que te enseñaban a orar a los ángeles. Que le ores a los ángeles. Ora a los ángeles porque ellos te van a ayudar. Es una lástima. El Señor Jesús tiene autoridad sobre los ángeles. ¿Por qué no vamos directo al trono de la gracia? Lastimosamente, el hombre siempre levanta dioses como María, como los santos, como los ángeles, como algún profeta, algún pastor, y lo utilizamos como un mediador. Y vamos a una persona, vamos a un ídolo, vamos a una imagen para que clame por nosotros. Cuando tú tienes a un intercesor que es Jesucristo,
que Él, siendo Rey y Señor, está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué perder esa bendición? ¿Por qué perder ese regalo? No busques mediador, ve de frente al trono de la gracia, al trono de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Entonces, cuando hablamos de la exaltación de Cristo es, primero resucitó. Él no está muerto. Resucitó. Segundo, el Señor lo llevó nuevamente, Dios Padre lo llevó nuevamente hacia el cielo y ahora está sentado, tercero, en el trono de Dios, a la diestra de Dios Padre. Y viene el cuarto que aún no se cumple. Él volverá. Él volverá. Filipenses 2, 10, 11 decía, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero eso aún no se cumple. Aún toda lengua no se ha arrodillado, no ha confesado a Jesús, pero llega el día, porque Jesucristo volverá. Y vamos a ver dos momentos de esta cuarta fase. Pero primero vamos a ver la promesa. Juan 14, 1, 3. Juan 14, 1, 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dijo Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo llena el amor de Dios mi corazón? Hace más de 2000 años, donde ni mis padres ni mis abuelos existían, esta promesa la dio el Señor para nosotros, para todos los que creemos en Él. Me voy a preparar un lugar, pero regresaré, me los llevaré, porque donde yo estoy, ustedes también estarán. Qué lindo es, qué hermoso es esto, y usted debe regocijarse en el Señor, pero también tiene que vivir una vida en gratitud a todo lo que Él hace. No sea ingrato. Cuando el Señor regrese, van a haber dos momentos. Un primer momento que es para su iglesia. Un primer momento en el que solo lo verá y solo lo oirá su iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de este momento? Cuando nuestros cuerpos sean transformados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que nuestro pastor, que murió hace poco, y todos como él que han creído en el Señor, resucitarán primero. Resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor no va a poner sus pies todavía sobre la tierra. Dice, para recibirnos en el aire, y así estaremos siempre con Él. Y es que esta trompeta no la va a escuchar el mundo. Esa trompeta solo la escucharán aquellos que hemos creído en el Señor y hemos entregado nuestras vidas a Él. La trompeta sonará. Y en un abrir y cerrar de ojos hemos leído en Corintios. A ver, abre y cierre sus ojos, un pestañeo. ¿Cuánto dura ese pestañeo? Un abrir y cerrar de ojos, ni un segundo. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos encontraremos con Jesucristo en el cielo. Pero en ese proceso de ser llevados, en ese abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado, porque esto corruptible
Esto mortal no puede ver a Dios, pero tu cuerpo será transformado a un cuerpo inmortal, a un cuerpo incorruptible, y veremos a Dios en los cielos. Gloria a Dios. ¿Puedes imaginarte ese momento, hermano? ¿Puedes imaginarte ese momento delante del Rey? Nuestra capacidad es finita. Realmente es según el mover del Espíritu de Dios en nosotros que somos conmovidos a anhelar ese momento, anhelar ese tiempo. Ese es el primer momento, pero solo lo verá la iglesia. Solo lo verá la iglesia. Más adelante habrá otro tiempo, Apocalipsis 1:7. Habrá otro momento, Apocalipsis 1:7. Dice acá, he aquí viene con las nubes. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes. ¿Y qué más dice? Ahora todo ojo lo verá. En especial los que le traspasaron, los que fueron en contra de él. Y todos los linajes de la tierra, todos los linajes de la tierra, toda lengua, toda nación, dice, lamentará por él. En ese momento será el llanto. En ese momento dirán, pero yo decía que Dios no existe. A ver, pues, en estas fiestas patrias muchos ateos salen a las redes a tildar de ignorantes, de infantiles y de tantas cosas, ¿no? Y bueno, pues es su pensar. Unos dicen, yo ya he matado a Dios porque he dejado de creer en Él. Y como si eso fuese así. Lastimosamente, Apocalipsis 1:7 te dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y ahí se cumple lo de Filipenses, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y recién allí toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ya no habrá vuelta atrás. Los que se quedaron ya no habrá vuelta atrás. Ya la iglesia estará gozándose en los cielos, pero los que se han quedado a condenación. Para eso resucitó Jesucristo. Y si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza. Pero Él resucitó, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Filipenses 2, 12, 13 termina diciendo estos versículos. Por tanto, amados míos, dice Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros ya somos salvos por la gracia. No somos salvos por ninguna obra hecha, pero ocúpate de esa salvación. No la des por sentada. Ya Jesús murió, yo voy a la iglesia los domingos y no hay más. Ocúpate de tu salvación. Filipenses 2:5 comienza diciendo, ten el sentir de Jesucristo. Despójate de tanto anhelo, despójate de tantas cosas que siempre quieres materialmente hablando, que no es tan mal, pero que no sea lo primero. Y asume la actitud de Jesucristo de ser obediente hasta la muerte, dijo el Señor, y muerte de cruz. Ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Sé obediente al Señor. Termina diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer hacer, el querer como Él hacer. Solamente necesitas disposición. Tú no tienes que hacer una obra maravillosa de transformación para luego buscar a Dios. Así no funciona. Hay gente que dice, primero voy a cambiar y luego busco a Dios. Está invertido el orden. El Señor te transforma. El Señor, a través del Espíritu Santo que pone en ti, transforma tu vida. Pero algunos hemos relegado al Espíritu Santo a un rincón y no le dejamos obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo vive en nosotros, pero déjalo obrar. Quítate pensamientos, renuncia a sentimientos, perdona, olvida.
Lee tu Biblia, llénate de la palabra y no te llenes de las cosas que otros digan, para que no contristes al Espíritu Santo. ¿Estamos alegres, hermanos? Yo estoy alegre porque tengo la preciosa esperanza de que así como Cristo resucitó, yo también resucitaré. Y si cuando el Señor llama, yo todavía estoy en vida, este cuerpo lo veré transformado. ¿Cuántos le dicen al Señor cada día? Tú conoces, Señor, mi pecado está delante de ti. De repente es tu carácter, de repente es tu falta de fe. ¿Qué es aquello que te jala? Está delante de Dios y Él intercede por ti. Pero llegará un día en que esa lucha terminará. Llegará un día en que esa lucha terminará porque tú serás transformado. Pero ahora el Espíritu Santo quiere obrar más y más en ti para que te ocupes de tu salvación con temor y con temblor. Dile al Espíritu Santo, perdóname y muévete en mí. Muévete en mí y muéstrame todas esas cosas que yo tengo que ir renunciando, dejando, para que tú te muevas poderosamente en mí. Porque si tú resucitaste a Jesucristo de los muertos, también me darás vida a mí.